Hola a todos. Hola. Hola a todos. En este 4 de mayo, May the Force be with you. Pues qué mejor, de verdad, qué mejor. No lo planeamos así, pero yo estoy así de orgulloso y de contento. Qué mejor que invitar pues a una persona espectacular, increíble. Hoy vamos a conocer la historia de Ulrich. Ulrich, mi queridísimo amigo Ulrich. ¿Cómo estamos, Ulrich? ¿Cómo te va? Bien. Ya entendí lo del May the Force be with you, no lo había entendido, pero bien, aquí contentos, encantados de compartir un momento con la audiencia y contar un poco mis experiencias. Contento de volver a saber de ti, Rodolfo, con muchas cosas que han pasado en los últimos años, pero aquí andamos, con toda la vibra. Muchas cosas han pasado. May the Force es May 4 de mayo, o sea, No, May the Force y ahora May the Force be with you. Y entonces, como de 5 años para acá o 3, se ha convertido como en el día de la Guerra de las Galaxias, Ulrich. Entonces, por eso perfecto, estamos, perfecto. por eso nos acompaña hoy aquí Darth Vader y por eso traigo mi espadita. Oye, Ulrich, vamos a empezar por el principio. Vamos a que la gente te conozca y te quiero preguntar, ¿de dónde eres, Ulrich? ¿Dónde naciste? Yo nací en la heroica Puebla de Zaragoza. Ándale, entonces por eso eres amigo de, bueno, de Pablo. Pablo es también de allá de Puebla, ¿verdad? Sí, aunque en realidad Pablo y yo nos conocimos llegando al TEC de Monterrey, porque yo no estudié en una escuela privada, la preparatoria, yo estudié en una escuela pública. Ok. Y ellos venían, o sea, todo ese grupito un poco más venía de escuelas privadas y nos conocimos llegando al TEC, pero por ahí, ¿no? O sea, entonces, nací en Puebla, pero crecí digamos, hasta la secundaria en un pueblo que se llama en una ciudad, no es un pueblo, que se llama San Martín Texmelucan. Claro, San Martín Texmeluca es muy conocido porque cruza San Martín Texmeluca Exactamente, para cruzas llegar a la cuando vas de ciudad. Puebla a México, es un Así poco es. donde está la caseta y antes había una refinería de Pemex. Entonces, por ahí fueron mis primeros años. Y de hecho ahí empecé un poco mi vida de chamba, porque el Tianguis de San Martín es Oh, muy famoso es famosísimo, es famosísimo. El y de la una de mis carretera y el de primeras, adentro. y una de mis primeras chambas pagadas en negocios no de la familia, y cuando hablo de negocios no se imaginen el emporio, ¿no? Pero en negocios no de la familia fue vender zapatos en el Tianguis de San Martín. Órale, órale. ¿Qué edad tendrías, Ulrich? Así, aprox. 7. O sea, es un niño, o sea, un Niño, sí. verdadero niño. O sea, era de que tráete los zapatos del 23, tráete del 24, Exacto, los sí, sí, medio sí. limpiabas, se lo Exacto, dabas a la... y era un tianguis, y era un puesto de piso, o sea, de que se ponían los martes y todo. En ese momento el tianguis todavía pasaba en la ciudad, o sea, en las calles de la ciudad. Ahora ya hay una zona que tiene un tianguis y todo, pero entonces me quedaba relativamente cerca de la casa. Salía a las 4:30 de la mañana los martes a barrer el espacio y todo, y chambeaba yo ahí hasta las 2, 3 de la tarde. ¿Y te pagaban por día o te pagaban Me por pagaban por día, venta? solo trabajaba los martes, solo trabajaba el Ah, martes. ya, Y no iba a la escuela el martes, ok. porque chambeaba. Pero era, a ver, ¿eso era, te gustó a ti? ¿Tú quisiste hacerlo o pusiste a juego con...? Yo, una de las cosas que creo que marcó mi vida es, desde muy chiquito, o sea, un poco, soy hijo de madre soltera, ¿no? Entonces vivía con mi mamá, mi abuelo, mi abuela y un par de tíos, que éramos como la unidad familiar. Y pues siempre el valor del trabajo en esa casa y mi abuelo siempre lo tuvo muy en alto. Entonces él hizo algo muy interesante, y es cuando yo un poco tuve uso de razón y todo. Yo creo, hoy que tengo un hijo, no sé si lo puedo hacer en este momento que tiene 1 año y medio, pero un poco ya más grande, me dijeron: a ver, no te vamos a comprar ningún juguete. Es muy fácil la ecuación. Si tú trabajas o ahorras para comprarte un juguete, tú pones la mitad y nosotros la mitad. Y no importa, no hay límite del juguete. O sea, si quieres un juguete muy caro que todo el mundo quiera, pues tú pones la mitad y nosotros la mitad. Wow, qué interesante Desde política, ¿eh? O sea, desde está... los, yo, o sea, tengo su razón, yo creo que desde los 3 años y medio, 4 por ahí. Es una política súper interesante y como dices, yo tengo 2 hijos
y pues yo no la he aplicado. O sea, siempre es dar y dar y dar y a veces como papá, ¿cómo no se lo voy a dar? Y cómo no la quiero Sí, y poner ahorita. esa es una discusión bien interesante porque hoy lo que somos es producto de lo que vivimos. Claro, Y claro. he leído mucho sobre esto, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es, ¿por qué quieres limitar a tu hijo de las cosas que te formaron a ti como persona hicieron y han hecho que seas lo que eres y tengas lo que tienes? Y entonces hay toda una teoría o toda una corriente que habla que eso limita el desarrollo de los hijos, ¿no? Y hay Pero toda una también serie de de alguna explicaciones. manera está como Gulri, como pues es que a mí me faltó esto y yo no quiero que le falte a mi hijo. Y entonces quieres dárselo. Y es como, a ver, y aquí viene la pregunta, ¿te estás dando un placer a ti y a lo mejor le estás haciendo un daño a él? ¿O crees que realmente es un placer para los dos? Híjole, y empieza... Yo creo que es más un placer. O sea, yo hoy le he dado en todo lo que, o sea, a ver, va el niño, ve una cosa que tiene otro niño y no se la quiere prestar, bueno, le compro la non plus ultra a las 2 horas, ¿no? Este, Bueno, tiene año y medio, Ulrich, ahorita se exacto, vale, ¿eh? pero Ahorita no hay entonces problema. ya creo que ya le tengo que poner el freno, Sí, sí. pero es más ese mecanismo de yo no lo tuve, quiero que él lo tenga, pero creo que las, las, las carencias y las limitaciones con las que crecí, tuve muchas oportunidades, pero creo que el hecho de los retos, pues formaron mi Claro, carácter, ¿no? Y claro. hoy me ayudan mucho en el día a día, ¿no? Entonces, a ver, tú estás ahí a los 7 años, vas los martes, te empiezas a... ¿Te acuerdas de algún juguete que te hayas comprado? Así con tu dinero que te... Sí, me compré un Transformer, el Optimus Prime, Órale, el último de amarillo línea, ese. ese me compré en ese mecanismo, ¿no? Sí. Qué chido, qué padre. Oye, y entonces tú empiezas a estudiar en escuelas públicas, la primaria, la secundaria, ¿recuerdas algún Escuela maestro? primaria y secundaria fueron privadas. O sea, Ok. yo empecé en un modelo Montessori muy chiquito, Mm, en kinder y primeros años de primaria. Al segundo año de primaria me corrieron del Montessori. ¿qué pasó? Eras Este, muy Montessori. no, pues no, tenía varias, o sea, siempre he tenido un problema con la autoridad cuando la autoridad no es pro comunidad. Ok, ok. Entonces, Vamos a llegar a cuando yo estaba en el TEC, porque a mí me tocó ser autoridad. y entonces, pues nada, o sea, al final mi mamá dijo, esto lo está llevando por un camino que es poco controlable, y entonces me metieron, primero me llevaron a una escuela de monjas, a una escuela franciscana, y ahí empecé mi tercer año de primaria, y ahí hice primaria y secundaria, pero muy interesante, o sea, en tercera de primaria, o sea, tú cuando vienes de un sistema Montessori a un sistema un poco más Tradicional, tradicional, era muy difícil, ¿no? Y entonces yo no claro. entendía esta libertad de por qué no puedo aprender lo que yo quiera aprender. Afortunadamente, tercer año de primaria fue complejo. Cuarto año, tuve una maestra que un poco entendió que mi manera de aprender y mi manera de ser no necesariamente iba a ser tanto clic. Y entonces, cuarto, quinto, sexto, Te acompañó. de primaria y primero y segundo año de secundaria, mi educación fue basada en exámenes. O sea, Mm. o sea, lo que hacía era iba a la escuela y hacía exámenes. Ahora, era medio plan sistema de instrucción personalizada. O sea, Exacto, by y lo your que own. hacía, y un poco el deal era como, para mí el ir a la escuela era como el costo de poder jugar con mis amigos. Ándale. O Y sea, si te das entonces cuenta, para mí la parte académica era como, como bastante básica y entonces un poco la escuela soportó mi nivel de indisciplina, porque lo que hacía era que salía en los primeros lugares de los concursos de matemáticas y de los concursos y entonces era yo como el equipo representativo de la escuela, el cual soportaban mis excentricidades. ok, A wow. cambio de eso, y yo, pues al final iba a obtener un certificado, pero el método pues no había un método de estudio, más bien era un método de aprender. Y entonces todos los días, durante 5 años, hice más o menos un examen de 200 preguntas al día. Este,
Órale. Oye, pero entonces, ¿dónde lo aprendías? No, lo ¿Leías? leía, o sea, yo estaba sentado en las clases, escuchando, pero se estaba haciendo mi examen. Ya. Y nada, o sea, obviamente cuando me ponían el examen de la clase, pues era como, a ver, ya lo hice 4 veces, o sea, Ya. y entonces tú ves mis boletas de primaria y secundaria, y son 10 absoluto en todas las asignaturas, y 5 en todas las de disciplina, ¿no? O sea, pues O sí, sea, hoy en pero retrospectiva creo que debería haber estado en un sistema que fomentara mucho más mi creatividad y que fuera mucho más ad hoc, pero pues en San Martín, Texmelucan y todo eso fue lo mejor que pudieron hacer. Y un profesor, uno de mis profesores, y lo interesante es que mis profesores se fueron convirtiendo como mis mentores, porque no me dejaban y me seguían, no te soltaron, o sea, este no me chico hay que, soltaron, muy y bien, eso es entonces bueno. o sea, como que me trataban ahí. Y una de las cosas, yo al finalizar la secundaria tuve esta oportunidad de que me dijeron, pues evidentemente me ofrecían becas en el americano, en el alemán, y mucho en una reflexión con un profesor que yo estimaba mucho, que era mi profesor de 6º año. Eh, Reflexionando o sea, varias semanas, me dijo, o sea, yo creo, Ulrich, que si tú vas a una de las escuelas privadas, no necesariamente te vas a, o sea, te va a comer un poco el estilo y vas a perder un poco tu edge. Y entonces me dijo, me empezaron a recomendar una que en Puebla tiene un tema que es un sistema escolar que solo existe en Puebla, Ok. que es un modelo que existe en Europa, que tú entras, en las generaciones entran desde el kinder y salen en la prepa. Y Ok. son grupos cerrados, que son los famosos centros escolares de Puebla, que hay 5 en Puebla, y son sistemas cerrados. Tú puedes entrar solo con el kinder, o en casos cuando hay dropouts, o cuando hay salidas, Puede entrar alguna persona. puede entrar alguno, pero los grupos se van manteniendo. Y solo hay ventanas para entrar o al principio del kinder, o al principio de la primaria, o al principio de la secundaria, o al principio de la prepa. O sea, no a la Y mitad. son modelos de pirámides. Solo el 60, 70, solo el 70% de los grupos avanza al siguiente periodo, ¿sí? Entonces, es un proceso competitivo que tú te imaginarás que cuando vienes cerrando, quitando 30 y 30 y 30%, lo que te queda en la prepa es bastante competitivo. Y hoy, esos sistemas, cuando tú ves el sistema educativo de Puebla, eh, pues son muy competitivos. Y lo otro que tienen es que tienen todo este modelo, tienen artes, tienen deportes, entonces tienen albercas olímpicas, equipos de fútbol americano, o sea, como una escuela mucho más, como privada, Como un pero internado muy, pública, muy fuerte, ¿no? sí, con ese lado muy fuerte. Entonces, en esta reflexión con este profesor me dijo, yo creo que debería seguir a una de estas escuelas. Y fui, presenté mi examen de admisión a la preparatoria en el Centro Escolar Morelos, que está en Puebla, y entonces logré entrar. Pues de ahí también ya venía muy preparado también, ¿no? O sea, Pero eso ya es otra ciudad entonces, porque, bueno, sí, no. yo iba de San Martín a Puebla todos los días, levantándome a las 4 de la mañana y tomando el camión a las 5:30 de la mañana para entrar a clase a las 7. Sí, es que está, para los que no conocen bien Puebla, digo, porque nos escucha gente en Singapur y en Malasia y en Rusia, pues es una ciudad como de ¿qué será? 40 minutos más o menos, una hora, Sí, más o menos, es como 40 minutos en el autobús. en el autobús, sí. Y luego tienes que tomar un colectivo y ya me dejaba en la escuela, pero Pero no es algo sencillo o sea, primero felicidades, es algo muy encomiable, muy valioso, pero también no es algo sencillo ahora que eres padre, para tu mami, para tus tíos, o sea, caray, o sea, vamos a sí, dejarlo que se vaya él solo y que vaya haciendo su camino. sí, Y no, entonces, aparte, pues o sea, yo me fui a la universidad cuando cumpliendo 16 años, o entonces sea, debería 13 años. no manches, Ulrich, o sea, tú además ibas muy adelantado, mucho, muy adelantado, que O estás sea, hablando sí, de 3 años, a lo mejor 4 de sí, adelante. o sea, yo me gradué del TEC a los 21 años, a los 21 años, sí. O sea, pues ahorita tienes 30, o sea, estás muy joven. Oye, Ulrich, ahí en donde estabas, en el Centro Escolar Morelos, Morelos se llamaba, ¿verdad? Así Sí, se llama. correcto. Ahí fue donde te nació ese gusto y esa idea de querer estudiar en el TEC de Monterrey.
Yo, o no necesariamente? sí y no. O sea, como les decía, es hijo de madre soltera, pero tenía una relación con mi padre, ¿no? O sea, sí, no éramos completamente desconocidos. Y en algunas de las veces que nos vimos, él me prometió que no importaba la escuela que yo escogiera, él se iba a hacer cargo de mi educación. Muy bien. Y entonces, mi prima era la que un poco estaba tratando de ver como el tema del TEC y todo, y me llevó, fui a hacer el examen de admisión, y me aceptaron, y me fue bastante bien. Y pues volteé y un poco le dije, pues, traté, cobré esa promesa de mi padre. Entonces, mi padre pagó por mi educación y mi madre pagó por mi mantenimiento. Esto salió un poco de ahí porque yo en realidad, toda mi clase, la gran mayoría de mi clase iban a ir o a la UNAM o al Poli. Entonces yo como que mi cabeza estaba un poco puesta ¿En salir de Puebla también? en salir de Puebla, ir como al Poli. Si no hubiera ido al TEC y hubiera ido al Politécnico. Y lo que más no me arrepiento, pero también hubiera sido interesante voltear hacia Estados Unidos o voltear hacia afuera. Pero para mí el hecho ya de estar, No, digo, o sea, para mí siempre mi vida ha sido el hecho de llegar a un nivel y ver la liga de enfrente o ver claro. ver la siguiente liga, o sea, Sí, liga como liga de niveles y querer estar en la siguiente liga. Y entonces, pues para mí el TEC era la liga, o sea, ya era la claro. siguiente liga, ya Sí, era lo claro. mejor de México, ya, entonces, no volteé tanto y esa ha sido mi historia consistente, ¿no? O sea, siempre juego en las ligas de ascenso y trato de subir a las ligas Premier. No, y además, a ver, tú tenías claro entonces también estudiar ingeniería. Hasta donde yo Sí. recuerdo, estudiaste ingeniería en electrónica Electrónica y y comunicaciones, sí, comunicación. sí, sí. Es una carrera también que el TEC creó, hizo una carrera muy bonita, que ahorita ya cambió, ya se modificó. Los IEC, famosos IEC, ya no existen, ahora existen otros ingenieros, pero llega Ulrich a Monterrey, fíjense, irse al Poli es salir de Puebla y buscar a dónde irse a México, que está a 2 horas y es la gran ciudad. Pero irse a Monterrey es otro candor, es otra cosa totalmente diferente. Es una ciudad con un 70%, bueno, la ciudad es muy industrial, muy fuerte, muy emprendedora, el ambiente de la ciudad es muy emprendedora, pero además el campus Monterrey es un campus lleno de gente de todos lados del país y del mundo. 70% de los estudiantes son de otro lugar. Entonces llega Ulrich al TEC, ¿en qué te gusta? 95. 1995. Llego en el verano de 1995, justo después de la devaluación del 1994. Sí, de las elecciones y de todas esas cosas. Los zapatistas, de la muerte de Colosio, del desplome del peso, sea complejo y llegas a del vivir. efecto tequila, de la Exacto, crisis. del efecto tequila, de la crisis del 94, donde Cedillo le echaba la culpa a no sé quién, y, o sea, ¿te acuerdas de todo eso, no? Sí, pero yo, o sea, tengo 15, 16 años, o sea, o sea, y Tú no llego, estabas en política, tú llegas a ver, ¿de qué se trata y a ver, platiquémonos un poco tu vida personal. ¿Llegas a vivir solo? ¿Llegas a vivir con amigos? llego con mi mamá, porque mi mamá me fue a dejar, y entrar al campus, ver y todo esto, y empezamos a un poco a buscar. Obvio, no tenía ¿Dónde presupuesto vivir? para vivir en residencias, Que eran bien caras esas. y entonces empezamos a buscar y encontramos como una casa de huéspedes, estas famosas casas que son de una familia y rentan 1 o 2 cuartos y te vuelves como medio parte de la familia. Y entonces, mi primer lugar, para empezar todo un drama llegar a Monterrey, ¿no? O sea, yo un poco diciendo, La esta no es central una buena camionera decisión, y todo eso. esta no es una buena decisión, me estoy yendo muy lejos, pero bueno, o sea, yo creo que fue una de esas grandes decisiones que uno se muerde la lengua y dice, bueno, vamos. Entonces llegamos y entro a una casa que les llaman casas de asistencia, ahí en Luis Elizondo con Río Pánuco, como a 4 o 5 cuadras del TEC. Sí, por el Para estadio, ¿no? arriba, sí, hacia, como viniendo de San Pedro hacia el TEC, que ves que baja Luis Elizondo y entonces por ahí, y ahí vivo mi primer semestre,
Ok. con 3 roommates, uno en Ensenada, otro en Tijuana y yo. Ah, 4, eran 3 roommates, uno de Toluca, uno en Ensenada, uno de Tijuana y yo de Puebla, ¿no? Y éramos Fíjate, 4 y cada uno vivíamos 2 en un cuarto y 2 en el otro cuarto. Eran unos señores más grandes que vivían ellos y una hija ahí en otro cuarto, ¿no? Y este, un poco acostumbrarnos al modo de comer regio, que era mucho de carnes y bueno, y a la 1 de la tarde y todas esas cosas. sí, ¿no? Y entonces eventualmente salgo de esa casa y me voy ya a vivir con compañeros de cuarto a la Roma, a la colonia Roma, y ahí vivo Ahí vives prácticamente toda tu la carrera. libertad, o sea, ay sí, ahora sí, Sí. ay, ahora sí. Oye, y bueno, supongo yo que no se te hacen complicadas las materias, supongo que empiezas a tener tus compañeros, Sí, empiezas a... empiezo pues, con estos grupos de inducción y todo súper bien, no complicadas. Entre más avanzaba, se volvían más complicadas y tercero, cuarto semestre me doy cuenta que la verdad es que no voy a ser un ingeniero. O sea, no voy a ser un ingeniero en electrónica. O sea, hay mucho tiene que ver mi participación en grupos estudiantiles y lo que empiezo a hacer y todo. Y creo que me vuelvo más yo no le quiero poner el nombre, pero creo que lo que a mí me gusta y lo Pero que se lo voy a poner yo. me Te gusta un poco vuelves un líder liderar, o sea, me gusta estudiantil. hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, tomar Exactamente. ideas, eso no sé cómo se llame, pero si es liderazgo, Se llama pues liderazgo, se llama liderazgo y se llama, tú eres un provocador, eres un inspirador, empiezas a juntarte con amigos y dices, a ver, vamos, y empiezas a agarrar pequeños proyectos y a sacarlos adelante. exacto. Empezó el primer proyecto que me acuerdo, llegué a la Federación de Estudiantes del TEC. Estaba Paco Rojas, me acuerdo por Sí, ahí. el Francisco Riojas, que ahorita es triatlonista y Ironman y Este, anda corriendo por todos lados. y me acuerdo y había un tema de eventos y nos inventamos, tratamos de hacer como un concierto de rock, que le llamamos Woodstock. Woodstock. Ah, tú eres el de Woodstock, sí, Y cierto. ese fue mi primer evento, Que fueron que ahí en las trajimos a los Termas grupos de Escamillas. rock más cool de la época a tocar al TEC y todo, y empezamos con toda la cerveza y todo, entonces estuvo muy interesante. Eso fue en los Campos Escamilla, donde ahora se hizo el Exacto, nuevo atrás, estadio. sí, en los Ahí, campos, sí, que los destrozamos. Y entonces ese fue el primer evento que me tocó y empezamos de ahí, pues bueno, me volví este, un residente habitual del centro estudiantil y todo, en el te recién gustaba. abierto centro estudiantil. Sí, te gustaba, Ulrich, eras algo que disfrutabas mucho. Era algo, y tus amigos empezaron a ser amigos de varios lugares, de varias Exacto. carreras, de varias cosas, y en eso de repente llega, digo, algo que vivimos mucho, muy de cerca, fue en el 99, el famoso State of the World Forum, que fue en Sí, que enero es del 99, pero realmente se empezó a organizar desde el 98. sí, 97 fue cuando fuimos a San Francisco con Fox y Jessica y todo esto a traer este tema y nos empezamos a involucrar. Y sí, fue en el 99, fue al cabo de un año y medio de muchísimo trabajo y todo, y que hoy creo que sigue siendo el Ghost, o sea, ha habido muchas cosas, pero creo que ese, al menos de lo que yo he visto, ha sido una de las cosas más complejas que se han logrado hacer ahí por el nivel Claro, de complejidad. Eh, y ahí me vuelvo como muy seguro de mí mismo en que no importa cuál sea el sueño, si lo puedes articular, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, me vuelvo más una persona del sí y del cómo sí que una persona del por qué no. Y creo que esa ha sido una parte fundamental en 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 mi tu vida vida, personal, sí. en mi vida personal. Y la verdad es que creo que no, o sea, creo que no hay ninguna situación que aguante el hecho de alguien comprometido con una visión que esté dispuesto a meterle 120 horas a la semana a resolver un problema. Entonces, cuando hoy llegan y me dicen, es que no puedo,
¿Qué pasó? O sea, es que no digo, quieres, no o quieres. sea, y Sí. yo, pues, a ver, o sea, hay gente que ha subido el Everest sin piernas, o sea, no, o Claro, sea, claro. el no poder, el no, o sea, hay cosas que sí no puedes. A ver, sí, no puedo revivir una persona que está muerta por 15 años, sí, claramente, o sea. No puedes detener la luz con la mano, o sea. Exacto, no, pero yo un poco esta filosofía de mi abuelo, que en su momento cuando me la dijo, no entendí la profundidad claramente, porque me la dijo cuando tenía 9, 10 años. Me dijo, mira, mijo, o sea, en la vida hay dos tipos de problemas. Los que no se pueden resolver, que, o sea, claramente no se pueden resolver o no hemos hallado la manera de resolvernos como humanidad. Y los problemas que se pueden resolver. En cualquiera de los dos casos, no tienes por qué preocupar, porque si no se pueden resolver, no vas a poder hacer nada. Y en el otro, pues es cuestión de esfuerzo y es cuestión de encontrar a la gente que pueda. Y creo que eso ha marcado mucho Tu vida. mi vida como profesional, mi vida como ser humano, mi vida como ciudadano. Y nada, o sea, siempre he pensado, bueno, o sea, si es algo que existe la más mínima probabilidad de que pueda hacerse, pues vamos a darle, ¿no? Yo Ahora, quiero eso hacer me ha un, costado sangre, sudor y lágrimas y mucho claro, dinero, ¿eh? yo quiero hacer un paréntesis pequeño nada más para dar una idea a la gente del tamaño de ese evento, el State of the World Forum, y de las personas que estuvieron ahí. Ese evento juntó a más de 900 jóvenes de 54 países, juntó una cantidad de 120 conferencistas, de ellos 4 eran premios Nobel de la Paz, juntó 1.5 millones de dólares en patrocinios. Y todo fue organizado por muchachos, por prácticamente muchachos, chamacos de 16, 17 a 20 años, 21. Y ahí estaba, por ejemplo, Emanuel Garza Fishburne, que hoy es rector, ahí estaba, por ejemplo, Jessica Garza, ahí estaba Pilar Guzmán, que ahora está en Estados Unidos y la entrevista a Joe Biden y es consejera de Georgetown, ahí estaba Ulrich, ahí estaba Pablo Salazar, Edwin, una cantidad de personas que hoy por hoy están construyendo no solamente un México mejor, un mundo mejor. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, Ulrich, a Hafsat Abiola. ¿Te acuerdas de Hafsat Abiola? Sí, 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 sí. Una chica sudafricana que bárbara. A mí me inspiró muchísimo. Me acuerdo por ejemplo, Vicky Jasevic, que venía de Sí, Bosnia-Herzegovina. sí, sí, sí. Él fue el que me puso a mí el sobrenombre de Dream Facilitator. A mí me encantó ese sobrenombre. Y ese grupo, esa camada de muchachos que atendieron a Lech Walesa, que atendieron a Jody Desmond Tutu. Williams, a Desmond Tutu. Desmond Tutu es el que ganó el premio Nobel de la Paz con Nelson Mandela, o sea, nomás ese tamaño, o sea, ese grupo de muchachos estaba divertido, estaba divirtiéndose haciendo algo, y yo me acuerdo que cuatro días seguidos fue primera plana del periódico El Norte. Decía, chicos del TEC convierten al TEC en la Torre de Babel. ¿No? Sí, sí, sí. Y Y no, y prácticamente era era todo un tema que tenías que tener al servicio mayor, todo el tema de la seguridad. Tomamos todos los hoteles de Monterrey. Y otra cosa bien muy importante es que estos 900 chavos que trajimos de todo el mundo, la gran mayoría no pagaron nada por venir, ni así avión, es. o sea, todo fue, o sea, Sí, sí, y la sí. idea era, y creo que esa era la idea fundamental del liderazgo, es traigamos a toda esta gente que tiene historias que contar y pongámosla Junta. en un junta y pongámosla en un campo fértil que son estos chavos, escuchar estas historias, porque el mundo se crea a través de las historias que escuchamos y que contamos. Y entonces eso era, pues era un esfuerzo de polinización de paz de la siguiente generación. Y como dice Rodolfo, hoy los que estuvimos en eso, la verdad es que es bastante retador. O sea, es Es muy que, retador estar en oye, ese grupo, porque yo veo a la gente que está en ese grupo y digo, a ver, yo estoy a la mitad de mi primer libro, pero hay 5 o 6 que ya van en el cuarto, ¿no? sí, sí, claro, claro, y sus podcasts y sus actividades, O sea, y pero entonces ves todos estos premios y las cosas, y entonces no es un grupo en el cual es fácil pertenecer, porque aunque no hay una presión directa, sí, uno tiende a compararse, o sea, claro, y siempre otra cosa que me dijeron muy interesante cuando estaba trabajando en Nueva York, me dijeron, Ulrich, tu personalidad es un insecure overachiever.
No importa, no importa lo que hagas, logres y todo. Siempre vas a creer que lo hiciste menos. Qué fuerte. Pero a ver, Ulrich, voy a cerrar esta parte, porque esto es bien, para mí es importante. Yo te voy a confesar algo ahorita aquí delante de ti y en vivo. Incluso ahí dentro del TEC había gente que no creía. Hubo una persona que me dijo, Rodolfo, convéncelos de no hacer este evento. Me lo dijo, un directivo muy alto, de muy alto nivel. Dice, convéncelos de que no lo hagan. Es demasiado dinero y demasiado grande. Y yo creo, mira, para mí esto es bien importante. Cuando crecen las personas hay que apostar en las personas. Y para mí una de las cosas que fue una enorme satisfacción fue el sábado, que era el último día, ver llegar, sin que lo esperábamos, al doctor Rangel a chutarse las conferencias. Él, porque decía, es que esto es impresionante. Y entonces algo que yo te quiero decir a ti ahorita con esto un poco también al grupo de State of the World Forum, es que ustedes siempre han sido soñadores y siempre han sido chavos de muchísimo liderazgo. Tú te gradúas del TEC y te vas a estudiar una maestría a Boston, que no es cualquier cosa. O sea, ir a Boston es ir a la ciudad luz, es ir a la ciudad de las ideas, es ir a la ciudad del emprendimiento, es donde está Harvard, el MIT, Babson College, todos. Te vas a Boston a vivir en otro país, fíjate, como tú dices, la Liga Premier, la que sigue, ¿no? Y te pones a trabajar allá en otros niveles. A ver, platícame esta parte. Te gradúas del TEC. Esa fue, bueno, después de esto me graduó y empezamos, lo primero que hicimos fue, me fui a Cemex a hacer negocios digitales. Y en este pasar por Cemex, y para los que no sé más, Cemex en Monterrey es La empresa. o sea, en ese tiempo yo diría es como el Google o el Facebook claro. de hoy, ¿no? Era donde todo el mundo quiere ir. Y se daba el lujo de tomar a lo mejor de las generaciones, ¿no? O sea, claro. Entonces llego ahí a un equipo igual a hacer cosas que no se habían hecho antes, o sea, a lanzar negocios y estoy 3 años haciendo eso y luego me voy 3 años a hacer al equipo de hacer compras y adquisiciones de Cemex. Que si hoy hay varios libros escritos en México del crecimiento y la expansión internacional de Cemex, pues yo fui parte de esos equipos que le metimos y que nos íbamos. Yo me acuerdo haber agarrado un avión de Monterrey a ir a un país que se llama Cabo Verde en África, que yo ni siquiera sabía que existía, bajarme, ir a ver una planta, que no me dejaron regresar a mi hotel porque había un lagarto metido en el pasillo, pero bueno, esos son, pero mucho después de eso me decido ir a MIT, a Cambridge, al lado de Boston, con esta idea de, yo quería entonces hacer una maestría en negocios, un MBA y un poco quería ir pues, a un top 10, ¿no? O sea, no me interesaba ir a una que no fuera un top 10, no me interesaba quedarme en México. Afortunadamente, para mi beneficio, un par de escuelas de negocios en México decidieron no aceptarme, cual funcionó para mí. Qué bueno. Hoy doy clase en las dos, y se las cobro por cada centavo. Y entonces me voy a MIT sin financiamiento de la empresa, decido renunciar. Me voy con mis propios fondos y un crédito. Y nada, y fui a la meca de lo que para mí era la meca del conocimiento que era Cambridge, ¿no? Con Harvard, con MIT, con Boston University, Babson. Sloan School of Business. ¿no? Y te das The Sloan School of Business, ¿no? Y una de las cosas más impresionantes que llegando es, nadie le importa qué tengas, qué tienes y todo eso. Tú no puedes diferenciar si alguien es hijo de un multimillonario o es un refugiado. Es una discusión de ideas. Y es una discusión y mucho te dicen, a ver, no nos interesa de dónde vienes. O sea, el momento que llegas aquí, tus historias de alguna manera te trajeron aquí. Y una vez que todo el mundo llega aquí, no es de dónde vienes, es a dónde vas. Y a dónde vas con una responsabilidad muy importante, porque te vas a hacer, ahora tú eres depositario de una de las mejores educaciones del mundo, con una red que es brutalmente profunda, con una red que puede hacer muchísimas cosas. Y entonces, no solo te tienes que graduar,
sino tienes que poner tu granito de arena para avanzar a la humanidad como sea. Y eso es un poco te lo meten, te lo meten por donde sea, ¿no? O sea, y te llevan el último día de la graduación, te llevan, te ponen en un salón muy grande, muy espectacular, con muchos nombres escritos en la pared, ¿no? Está Newton, Einstein, Eisenhower, o sea, Gandhi, o sea, como los gran... Y te dicen, ahora ustedes están parados encima de lo que estas personas construyeron. Su misión es llevarnos al siguiente nivel. Y entonces sales con ideas de, voy a cambiar mi país, voy a curar el cáncer, voy a llegar a más, o sea, sí que es este tema de dreaming, Claro. que a veces en México no hacemos muy bien, ¿no? Mm. En México nos victimizamos, Ulrich. En México los demás deberían de hacer algo por mí. En México las personas deberían de ayudarme. Y lo que yo estoy escuchando es que tú cada vez ibas al siguiente nivel, cada vez al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel, y estás graduándote del MIT en Boston, diciéndote, ¿qué vas a hacer para que este mundo cambie? Sí. Y entonces, a ver, tienes una decisión importante al graduarte de MIT. Me quedo en Estados Unidos, que es una gran plataforma mundial, o me regreso a México. Y yo creo que al principio tú no querías regresar a México. No, a ver, y otra parte del contexto es, yo me estoy graduando en 2009, en las secuelas de la crisis de subprime de 2008. O sea, Estados Unidos, su economía está en crisis, el apetito por los potenciales empleados o trabajadores internacionales es muy bajo. Al final termino yéndome a Nueva York y paso un tiempo en Nueva York, paso un tiempo en Chicago, y después decido regresar a México. Estuviste en una consultora. En una Estuviste... consultora, un poco consultoría es este espacio, es esta industria que siempre será capaz de contratar gente que pueda sumar y restar, y que sea creativa y que pueda trabajar con problemas complejos. Entonces, consultoría es como una industria que puedes entrar y salir muchas veces. O sea, y tienen la gran ventaja que pagan muy bien. Entonces, es como rentar cerebros, ¿no? Me voy a Nueva York, mucho sin saber qué hacer, porque sí quería regresar a México, pero quería regresar a México con algo. Y no me quería quedar en Estados Unidos, porque también una de mis cosas es, pues hay que darle las oportunidades a los demás, ¿no? Y que llega un momento en tu carrera cuando cubres tus necesidades básicas y ya no necesitas, o sea, ya no necesitas más, o sea, ya no necesitas el otro coche, ya no necesitas la otra casa y se vuelve más acerca de dar. Y entonces paso unos años, casi 3 años entre Chicago y Nueva York, regreso a México, pero regreso muy enfocado en crear un negocio y entonces en ese proceso con unos inversionistas alemanes decido salir de la consultora, me voy a hacer un venture builder, a crear negocios digitales a través de una plataforma que se llama Rocket Internet. Y lanzamos varios negocios en Latinoamérica e invertimos casi cerca de $200 millones. O sea, en 2000, finales de 2012, principios de 2013. Hoy todo el mundo cree que vender por Internet es lo más fácil del mundo, pero los que estuvimos ahí negociando con los bancos y abrí que las compañías de envíos pudieran hacer esto y que Mercado Libre no avanzaba y que Amazon no había llegado. Se les olvida, ¿no? Es un poco no había PayPal y no había todas esas cosas. O sea, era a ver cómo le vas a hacer y cómo la gente paga. Y cuando nadie creía en que realmente llegara a tu casa lo que pedías por una computadora. Exacto. O sea, eso no jala. Y entonces nace muchos negocios, entre ellos uno muy importante que es linio.com. Linio es lo que hoy es y ya lo compró Falabella, que es como el Walmart chileno. Pero Linio fue una de las grandes apuestas de e-commerce en México y que probó mucho el mercado, para bien y para mal, ¿eh? Pero supongo yo que también hiciste muchas cuestiones, ¿cómo le llaman? De marca blanca, o sea, robustecer
las e-commerce Sí, de muchas industrias. sí, empezamos, por ejemplo, hoy la más famosa era la tienda de Aeroméxico. La tienda de Aeroméxico nunca tuvo un e-commerce, lo operaba Linio, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y empezamos a hacer muchas cosas de esas muy interesantes, pero o sea, lo que yo hacía ahí era de todo, ¿no? Desde ponerle el papel del baño a los baños hasta comprar los muebles y armar. Sí, porque ese era un poco mi rol. O sea, yo no puedo, y un poco para darles un contexto del tamaño, ¿no? Nosotros pasamos de 0 a 1000 empleados en 3 meses. Qué bárbaro. No puede ser. Entonces, ¿Cómo cuando puedes alguien me coordinar dice, eso? ¿Cómo puedes coordinar eso? o sea, es brutal, ¿no? O sea, y entonces no era fácil, pero bueno, lo hicimos. Pero uno de los grandes aprendizajes era, pues un líder tiene que poder hacer de todo. O sea, yo claramente no estaba en la oficina de la esquina viendo los edificios de la Ciudad de México, pues no, estaba chingándole como hay que hacerle. Estoy muy impresionado y altamente impactado. Yo también sé, Ulrich, que todo este deseo y ganas y gusto y todo lo que has ido aprendiendo te ha llevado a entrarle a la parte de finanzas, entrarle a la parte de emprendedurismo, entrarle a la parte del ecosistema emprendedor. Empezaste a conocer este grupo de personas que fomenta a los emprendedores. Creaste con tus amigos México Posible, ¿sí? Y empezaste a hacer con varias industrias, varias compañías, varias empresas y también estatales. Pues a ver, vamos a empezar a fomentar al emprendedurismo y Sí, empezar a no, hacer. ¿Y cómo te ha muchas ido ahí? cosas, desde los advenimientos de lo que fue el Instituto Nacional Emprendedor antes en la administración pasada y desmantelado ahora por la 4T. En ese inter también fundé la Asociación de Emprendedores de México, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica. Negociamos leyes con el gobierno para por ejemplo, la ley de formación de empresas unipersonales, que antes necesitabas a alguien para asociarte a fundar una empresa, hoy ya se puede hacer. La creación de empresas en línea a costo cero, hoy puedes entrar y hacer tu propia empresa con acta constitutiva, con RFC, unipersonal, a costo cero, en menos de una hora. Entonces, son de esas cosas que pues, nos han costado mucho trabajo, que a veces no salen en las portadas, ni nos interesa que salgan en las portadas. Pero, o sea, pero que existen y que nadie conoce la historia. Sí, Y alguien, el impacto real de ese tipo de cosas que hemos logrado se mide en las centenas de millones de eficiencias. Y eso es al final lo que a mí me deja satisfecho y decir, sí estamos avanzando, ¿no? Y la razón por la cual hoy decidí dejar otro rol en consultoría, ir a una universidad, ir al TEC, es por eso, ¿no? Por el hecho de cómo puedo impactar más. y ahí te va. Vamos a ir cerrando esta conversación con algo magnífico. Ulrich hace unos meses, hace unos días prácticamente lo acaban de nombrar, es el director del Instituto de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, que bueno, tiene un impacto en 30 campus en todo el país, toda la experiencia y la expertise que trae Ulrich, pues ahora lo va a enfocar y lo va a desarrollar en crear en los jóvenes que están en esta universidad de emprendimientos, pues a nivel global en todo el país para que se impacten. Ulrich, a mí me da mucho orgullo y me siento de verdad muy, muy bendecido, no nada más en llevarte en mi celular, sino en mi corazón. Y me gustaría hacerte esta pregunta y a ver si puedes, te voy a hacer dos. ¿Qué retos tienes y qué ideas tienes y dónde quieres llevar el Instituto de Emprendimiento? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué te gustaría hacer? Así para que nos dejes aquí en la entrevista algo así como que tu gran sueño en el Instituto de Emprendimiento. Y la pregunta con la que a mí me gusta cerrar estas entrevistas es preguntarte, si tú pudieras regresar con ese niño de 7 años ahí en San Martín Texmeluca vendiendo zapatos, imagínate, el niño de San Martín Texmeluca graduado del MIT con impactos a nivel global, invirtiendo $200 millones y dirigiendo ahorita el Instituto de Emprendimiento más importante en las universidades privadas de México. ¿Qué le podrías decir a ese niño de 7 años? Tu abuelo te dio muchos consejos, pero imagínate que tú pudieras regresar en el tiempo, te encontraras con el Ulrich de 7 años y le pudieras dar un consejo. ¿Qué consejo le darías? Entonces, ¿cuál es tu A ver, máximo sueño? ¿Y qué empiezo consejo le por la darías? primera. A ver, yo quiero hacer del TEC
Uno de los perdón, uno de los grandes destinos para emprender. Yo significa tener académicamente, ser muy sólido y tener todas las bases, pero me gustaría que estar a los niveles de que generan ecosistemas como Stanford, como Tel Aviv, como Boston, etcétera. Entonces, este lugar donde la gente pueda venir a emprender, seas o no alumno del TEC, ¿no? Está la parte de mucho más académica, que esa la estamos cubriendo, pero mi sueño no es ser el número 5. Hoy el TEC de Monterrey es el número 5 en el ranking. Quiero ser el número 1, y no solo en ese ranking, en todos los rankings. Y quiero realmente tener un polo de emprendimiento a nivel global. Y no hablo con esto de generar un nuevo Silicon Valley, porque eso no es posible, sino más bien que sea una meca como otras mecas que existen para el turismo, y México pueda poner, y con muchísimo orgullo me pueda yo parar en San Francisco y decir, a ver, estas cosas se hicieron en México por gente que viene de cualquier lado del mundo, pero México las impulsó, el ecosistema las hizo, y hoy compiten en los mejores ecosistemas del mundo. La segunda cosa que me gustaría hacer es, me gustaría que en 20 años hubiera un sistema y unas historias de emprendedores que podamos voltear y decir, yo quiero ser eso. Okay. O sea, esas historias estamos empezando a escribirlas. Y hoy lo que vemos en las noticias del primer unicornio mexicano, y ahora va a haber otros 2 en estos meses, y tal vez terminemos el año con 4. Son historias que se vienen escribiendo de cuando empezamos a soñar que esto era posible en México, ¿no? Hoy, y para nada me quiero poner la medalla, ¿no? Yo he puesto un granito de arena en lo que hoy se puede hacer en México, pero creo que si un día me muero, me gustaría poder decir, bueno, claramente me voy a morir, pero es hoy un niño mexicano que nazca en una ranchería en Chiapas puede tener las mismas oportunidades de emprender que un niño que nazca en Tel Aviv, o que nazca en Mountain View, y puede entender que existe un camino y que es posible y que están los mecanismos por si tiene una buena idea y si tiene la tenacidad de poner, porque esa es la otra, porque a veces el negocio de emprender y el emprender es la capacidad de administrar las negativas y las decepciones de una manera eficiente, porque hay muchos más nos que muchos sís, ¿no? Alguien me dijo, emprender es trabajar muchos años de tu vida como poca gente se atreve, para terminar el resto de tu vida y vivir como poca gente puede, ¿no? Wow. Está precioso. Emprender no es algo sencillo, porque no es algo sencillo, es poco glamuroso, y entonces eso creo que es hacia donde quiero ir, ¿no? ¿Y qué le diría al Ulrich de 7 años? Yo creo que le diría que se preocupara menos que escuchara menos a las personas que se preocupan por el qué dirán y por lo que la gente opina, ¿no? Todos somos y tenemos nuestros propios miedos, pero yo creo que perdí mucho tiempo y muchas cosas por muchos miedos influenciados por qué van a decir y qué pasa. A ver, en el peor de los casos, si todo se va al carajo, todavía puedo comer atún con galletitas y volver a rehacerlo, ¿no? Este, algún día les contaré esa historia de un día parado en un balcón de un alto edificio en Santa Fe, con mis inversiones hechas pedazos, sin una dirección clara, eh, con 7,000 pesos en la cuenta y muchas deudas, hacia adelante, y cómo me reinventé en ese momento, y hoy volví a crear, y al final, una vez que lo pierdes y lo generas de nuevo, se vuelve un poco, se vuelve un poco trivial, ¿no? Porque lo puedes volver a hacer. Pero bueno, y otra cosa que le diría a ese niño es que no se enamore de las cosas materiales, que se enamore de las ideas y que se siga enamorando de las ideas. Wow. Uf. Yo creo que México con pensamientos y personas, historias como las que nos platicas, Urbi, como tú, pues puede tener no uno, sino 50 o 100 unicornios. Y a mí me llama mucho la atención, y estoy de acuerdo contigo, de que admiramos a Bill Gates, a Larry Page, a Richard Branson, pero hay que empezar también a escuchar y admirar, pues, al que creó Uber,
al que creó Linio, al que creó todos estos, a Kavak, a todos estos organizaciones, a Yogomí, que luego ahí pasaron un chorro de cosas, ¿verdad? Pero bueno, a mí me encanta esto que dices de reinventarse por los nos, de lo que dice Pepe Villatoro del fracaso de Fuck Up Nights, seguramente tú vas a hablar. Sí, Pepe, sí. Villatoro también Exatec, ingeniero físico industrial, imagínate, ya estamos hablando, y ahorita está en Deal. Deal es una empresa súper interesante que acaba también ya de ser nombrado unicornio, no nació en México, pero ahí anda. Ulrich, es impresionante, de verdad te agradezco mucho esta entrevista. Espero que no sea la última, espero que nos sigamos viendo. Muchas felicidades por este nombramiento y estas proyecciones y estas ideas. Está padrísimo, está muy bien. No sé si se me quedó algo en el tintero, algo que quieras agregar. Yo te agradezco muchísimo, te llevo en el alma, mi querido Ulrich. Yo, con todo gusto, y para la audiencia en general es, atrévanse y síganse atreviendo, ¿no? O sea, aunque suene muy trillado, el no ya lo tenemos, ¿no? Pero si nos creemos, y créanme que todo esto empezó en eso, y en ese evento que estábamos hablando hace un momento, nos creímos que podíamos, y nunca vimos hacia atrás. Y todos, todos éramos unos niños. Yo también era un niño, aunque no lo crean. Así es, mi buen Rodolfo. Pues les mando un abrazo. Muchas gracias por el tiempo y estamos conectados. May the force be with you. Exacto. Vamos a cerrar la transmisión. Yo me quedo aquí con Ulrich para despedirme de él. Muchas gracias. Muchas gracias.